Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Inicio de semana, damos nuestra bienvenida a nuestro compañero de trabajo, David Foronda. Buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, amigo televidente. Rápidamente vamos al editorial de página 7. Hoy titula Mesa triplemente acusado por el MAS. Y dice que, en partes sobresalientes, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se ha convertido en el blanco preferido de los ataques electorales del MAS. Lo paradójico del caso es que ante cada acusación, la campaña de Mesa retoma un impulso que, en circunstancias normales, parece no tener. La prueba de ello es su reciente comparecencia ante la Fiscalía, de donde salió arropado por sus seguidores, para quienes pronunció un brioso discurso electoral. Y dice página 7, vistas así las cosas, se podría decir que el MAS ha cometido un nuevo error al acusar a Mesa, esta vez nada menos que de tener nexos con el narcopolicía Gonzalo Medina, por el solo hecho de que su padre José Mesa le vendió un departamento hace 10 años al citado oficial. El primer error político lo cometió el MAS a mediados del año pasado, cuando trató de traspasar a Mesa la responsabilidad por la desastrosa defensa en el caso Quiborac, que obligó al gobierno a pagar 42,6 millones de dólares a la firma chilena por la reversión de la concesión minera que se hizo. Luego el MAS trató de involucrar a Mesa con el caso Lava Jato, porque según el informe Castillo de Arena de Brasil, alguien con las iniciales CM recibió coimas por la construcción de la carretera Roboré El Carmen Arroyo Concepción. Y en esa ocasión la Comisión Legislativa que investigó el caso expuso los extractos financieros de Carlos Mesa, luego de que éste levantara su secreto bancario y calificó a algunos como inusuales. Pese a toda la trama armada en la Comisión, Mesa fue excluido del informe conclusivo de la Asamblea Legislativa. Bueno, y usted ya sabe, es largo siempre el editorial de cada diario, y así dice: el candidato presentó un memorial rechazando la competencia de la Fiscalía, refiriéndose al tema caso Montenegro. Destaca: cuando el gobierno vio que la intención de ligar a Mesa con un narcopolicía se caía por su propio peso, o peor aún, involucraba al propio gobierno, que en 10 años no se había dado cuenta que Medina era un narco, dio un giro en la acusación para señalar al padre de Mesa por evasión de impuestos, puesto que habría declarado un monto diferente al del costo real del departamento, una costumbre que existía en el país hasta hace pocos años. Y luego destaca que al respecto dos consideraciones. Uno, el padre de Mesa está muerto y por tanto el MAS quiere traspasar esa responsabilidad a los hijos, entre ellos a Carlos Mesa. Dos, los impuestos por costumbre tributaria los paga el comprador, aunque puede que exista un acuerdo para compartir el gasto. Mesa rechazó la acusación de evasión impositiva y contraatacó diciendo que el narcotráfico penetró al gobierno de Morales, con lo que se instaló una guerra electoral. Es probable que esta no sea la última acusación en contra de Mesa, el candidato opositor mejor posicionado en las encuestas, lo que anticipa una campaña electoral basada en la guerra sucia y no necesariamente en las propuestas, dice. ¿Es así? Bueno, lo habíamos dicho el otro día, lo que quieren es escuchar propuestas, opiniones, sugerencias, soluciones que tendrían que darse a tantos problemas que tiene el país y no la denominada guerra sucia o la denominada guerra de los insultos de hace muchos años. Vamos ahora con la caricatura. ¿A quién identifica con esa caricatura? Está con un uniforme tipo militar, no lo sé, a ver usted qué dice, pero ahí tiene tatuado en el pecho la imagen del Che Guevara que tiene ahí dólares además en la boina, ¿no? Entonces, ¿quién es? No lo sé, pero es un personaje amante, se entiende así, del Che Guevara, que siempre lo llevará eternamente porque está tatuado en su pecho o en una polera, no se identifica muy bien. ¿Usted qué nos dice? ¿Usted qué piensa? Vamos con Cambio. Cambio tiene este título en su editorial.
implacable lucha contra la corrupción. Y destaca que el gobierno, a través de las instancias correspondientes y el uso de todos los instrumentos legales que están en vigencia, demostró estos días de forma fehaciente que está empeñado en la erradicación de hechos ilegales como parte de la política de, entre comillas, cero tolerancia a la corrupción. Y dice que desde el año 2006 creó el Ejecutivo toda una estructura para enfrentar este mal. Escúchelo bien, desde el año 2006. Este mal, como la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas y la Constitución Política del Estado, artículo 8, que señala: el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, amacaya, amayuya, amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Hay quien decía a propósito que también debía incorporarse a mayunco, o sea, no seas yunco. Bueno, usted ya sabe qué es yunco. Bueno, después destaca varios tuits escritos por el presidente Evo Morales, muestran el camino para sancionar a quienes incurren en delitos. Hemos instruido al ministro de Gobierno y a la policía boliviana que continúen con las investigaciones, desarticulación y detenciones de implicados que colaboraron o cometieron delitos junto al narcotraficante Pedro Montenegro. Caiga quien caiga y con todo el peso de la ley, dice uno de los tuits, señala el editorial de Cambio. Asimismo, tras la captura de uno de los cabecillas, Evo Morales tuiteó: saludamos al ministro de Gobierno y a la policía boliviana por la captura del narcotraficante Pedro Montenegro. Nuestra política es de lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La policía es una institución que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad para nuestro pueblo. Estas señales fuertes, dice Cambio, e inequívocas de que el gobierno no tolerará ningún acto irregular en la administración de la cosa pública, también llegó al ámbito de la administración. Por estas consideraciones, varios militantes del MAS fueron a parar a la cárcel. Y recuerda a Santos Ramírez, condenado a 12 años de presidio, que fue expresidente de YPFB, entre otros el exdirector de la AE Vivienda de Chuquisaca, Irineo Condor, y el caso más reciente es del alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, también enviado a prisión, en fin. Y destaca: ahora todos los hechos son investigados y sancionados como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción. Según Cambio, concluye señalando: el gobierno no pensará ni dudará ni un segundo para sancionar con todo el peso de la ley a quienes se involucren en actos reñidos con la moral y la ética. ¿Qué le parece, amiga, amigo televidente? Página 7 de su editorial da cuenta de una situación. ¿Cómo es posible que en 10 años, dice, no se hayan dado cuenta, bueno, que estaba ya de narco, ¿no?, este jefe policial? Pero aquí dice, en cambio, aclaran y dicen, como respondiéndole a página 7, es implacable la lucha contra la corrupción. Usted también tiene su propio criterio, por supuesto. La caricatura de Cambio, que también la tiene habitualmente. Ahí está la caricatura que se ve ahí. Se ve Secretaría General Iberoamericana. Le dice: eres muy querida y hay un gran desarrollo a Bolivia. Y ahí está Evo Morales, el presidente, con su proceso de cambio en la mano. ¿Qué le parece? Vamos ahora con el diario El Decano de la Prensa Nacional. Hoy titula su editorial: el terrorismo, implacable en sus acciones criminales. Y destaca que no hay semana en que la comunidad de naciones no tenga que enterarse de múltiples hechos criminales cometidos por el terrorismo internacional que causa la muerte de miles de personas y heridos, a más de destrucción de bienes de países que escogen como víctimas propicias para su insanía. El día domingo de Ramos, consagrado a recordar el ingreso de Jesús a Jerusalén y que se recuerda y festeja en todos los países católicos y cristianos en general, el terrorismo cobró nuevas vidas. Sri Lanka fue el país propicio para el terrorismo, dice. Luego habla también de otros sitios, dice: el reguero de cadáveres y heridos ha conmovido a todo el país y muchos de los pobladores de la ciudad narran en medio de lágrimas los cuadros de sangre y dolor que se ve en los sitios en que estallaron las bombas en su capital, Colombo.
Luego dice, conforme se desarrollan las acciones del terrorismo, el mundo pierde confianza en las autoridades que, se dice, podrían reprimir la acción de los criminales, pero a la vez se comprende la inutilidad de cualquier acción que realicen los policías o miembros de las Fuerzas Armadas, que prácticamente se sienten imposibilitadas de adoptar medidas contundentes contra el terrorismo. A estos cuadros de atentados terroristas se añaden los hechos armados y represivos que se producen, por ejemplo, en Trípoli, capital de Libia. Luego destaca también, muchas de estas acciones son organizadas y promovidas por el terrorismo internacional, que responde a diversas ideologías y sobre todo a ambiciones de quienes buscan hacerse del poder mediante la dominación y avasallamiento de los habitantes, que resultan esclavos dependientes de dramas. Ante todos estos hechos criminales que son causantes de muertes, heridos y destrucción de bienes, ni los organismos internacionales ni las potencias que condenan los hechos nada pueden hacer. Ante todo ello, la colectividad mundial se pregunta, ¿qué hacer ante la insanía mostrada con tanto dolor y muerte que es causada por extremismos que debieron desaparecer de la faz del planeta hace mucho tiempo? Evidentemente, recordemos en nuestra Sudamérica, ¿no?, a título de guerrilleros, las fuerzas denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bueno, narcotráfico, secuestros, en fin, atentados. Y ahí está el afiches del diario La Caricatura. Vamos, que se tiene ahí, bueno, un pequeñito con su papá y le dice, papá, la coca es una materia prima de todos los bolivianos. Y el papá le dice, este es un recurso natural de todos, pero que solo beneficia a unos cuantos. ¿Usted qué dice? ¿Es así? Bueno, sí, evidentemente, pareciera ser que es de esa manera, ¿no? Vamos ahora con el editorial de El Alteño, y en El Alteño, por supuesto, tenemos el título que dice, las bases del oficialismo apuestan por más. Eso es lo que tiene como título y destaca. El 22 de enero del año 2006, cuando el presidente Evo Morales juró al cargo de presidente de la República de Bolivia, dijo que los indígenas estaban llegando a Palacio de Gobierno para quedarse 500 años, bajo el argumento de que no estaban ingresando en condición de inquilinos. 3 años después se aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Y luego dice, refiere a la reelección de manera continua por una sola vez. El periodo de mandato, recuerda, dice el artículo, de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vice, del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Eso establece con claridad el artículo 168 de la Ley Suprema del Estado. Y bueno, recuerda lo que pasó en las elecciones ya 2005, el presidente Morales fue electo. Bueno, recuerda también lo que pasó el 2009, donde el presidente fue reelecto con el 64%, el nuevo periodo gubernamental comenzó estrenando la nueva Ley Suprema del Estado, luego volvió a postularse en las elecciones del 2014, pese a que el marco normativo decía que los mandatos anteriores se computan. En esas elecciones obtuvo el respaldo del 60%. El tercer mandato del presidente Morales comenzó en enero del 2015, con objetivo trazado de cumplir la Agenda 2025. Las nuevas elecciones presidenciales, dice, se realizarán en octubre de este año, pero las bases del movimiento al socialismo ya comienzan a plantear Evo hasta el 2030. En cambio, otros postulan a Evo hasta que Dios mande. Y recientemente los dirigentes allegados al partido oficialista comenzaron a decir Evo para siempre. El deseo político siempre es amplio y ambicioso, pero también depende de la población electoral, el destino de las autoridades políticas, porque a la hora de pesa más el poder del voto, dice El Alteño. Algo que, bueno, no puedo afirmarlo, pero pareciera que lo han repetido ya una editorial de hace varios días, o en todo caso hubo algunas modificaciones, pero tiene los mismos conceptos. Vamos con la caricatura de El Alteño. Ahí está Avernoy, el personaje de esta
tira cómica. Y dice que los políticos pretendan hacernos tragar píldoras cuadradas es su oficio, pero que los enfermos sean víctimas de criminales que les venden esperanzas truchas, eso no tiene perdón. Eso, y ahí también tiene un periódico, no quiero decir cuál se trata, pero se lee algo, dice, son dos caras de la misma moneda, dice, y está escuchando ahí a quien lo llama también su compadre, que no dice frente a aquello. Realmente una acción criminal, la de quienes están recurriendo, por supuesto, y continúan, se los sigue sorprendiendo, pescando, logrando indudablemente sorprenderlos con las manos en la masa, venta de medicamentos que producen, que no sirven, internados por la vía del contrabando, en fin. Vamos ahora con la Gaceta Jurídica. La Gaceta Jurídica tiene el título Las tramas del escándalo. Eso es lo que dice. Y destaca, se refiere indudablemente a todo lo que pasa con este tema del narcotráfico, y destaca, si bien hasta el cierre de este comentario aún no se daba con el paradero del acusado por narcotráfico Pedro Montenegro y los ex policías que usted ya conoce, y dice, por los informes del caso eran y todavía lo son, tan intensos como una película detectivesca en las que se entretejen obvias complicidades en el gremio policial, intereses políticos, de oportunidad y hasta mecanismos tecnológicos para interferir comunicaciones. Pero usted ya sabe, esto es hasta el cierre de este comentario, cuando cesarán este editorial en esta Gaceta, pero ya se entregó en las pasadas horas el narco, así le dicen, ¿no? El narco Montenegro, y esperan extraditarlo a Brasil. Y dice al respecto, debido a las sospechas, indicios de las vinculaciones de los acusados con el narcotráfico, con otros cómplices, son más amplias de lo que se pensaba. Y es prácticamente elemental que la integridad de los dos ex jefes policiales podría estar en peligro, y no tanto por la amenaza que significa la población carcelaria en el centro en que sean recluidos, sino posiblemente, dicen, con mayor persistencia desde afuera. Pone, podríamos decir, el dedo donde, bueno, como dicen muchos, en la llaga, bueno, en fin, pero lo pone ahí. O sea, no tendrían que cuidarlos de los otros reclusos en la cárcel donde estén, sino más bien de quienes están fuera, que quisieran verlos muertos, a Medina y al otro ex capitán. ¿Es así? ¿Usted quiere? Eso es lo que dice la Gaceta Jurídica, eso es lo que da a entender. Bueno, vamos ahora con su caricatura, y dice ahí, se busca, dice, en el brazo derecho lo está manipulando a un jefe policial, en el otro con su habano importado de Cuba seguramente, o qué habano será, Pedro Montenegro, narco que no está dejando dormir bien a muchos jefes policiales. Buena recompensa, dice, ese es el letrero, y ahí por los costados, por todos lados, se lo busca en los árboles, en todo lado. Y al final, bueno, ya se entregó, porque no tenía posibilidades de salir fuera, de acuerdo a expertos, porque salía a Perú, lo agarraban, salía a Brasil, lo agarraban, no lo dejaban tranquilo, porque, bueno, se dio salió mucho su imagen a nivel internacional. Vamos con jornada. Amenazas a la seguridad sanitaria, dice, y la población ha sido alertada nuevamente sobre el descubrimiento de una mega fábrica clandestina dedicada a falsificar medicinas. Y destaca que en un operativo de las autoridades que se desarrolló en la ciudad del Alto, se dio con esta gigante factoría que inclusive exportaba productos adulterados. La intervención permitió el secuestro de una docena de equipos, maquinaria pesada, además de otros elementos con los que elaboraban los fármacos para enviar al interior y exterior del país. Y dicen, esa es realmente una amenaza. Ya no solo es una amenaza a la seguridad sanitaria, sino que ya es un hecho que está atentando a la salud de todos los bolivianos. Debieran merecer duras y drásticas sanciones, por supuesto, quienes están inmersos en esto, y con seguridad que seguirán descubriendo, y pese a que se dice, se descubre, y siguen vendiendo documentos adulterados, medicinas adulteradas, en fin, que ingresan por la vía del contrabando, etcétera, etcétera. Y así llegamos al final de editoriales y columnas de opinión de esta jornada. Continúa con nosotros, amigo televidente, en 5 días tenemos mucho más para usted. Muy buen día y permiso.
editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita